Bienvenidos al Prepade Virtual, mi nombre es Geomar Moscoso Segarra y en esta oportunidad vamos a desarrollar las existencias. ¿Qué son las existencias? ¿Qué son los inventarios? ¿Qué son las mercaderías? ¿Qué son las materias primas? ¿Qué son los suministros diversos? ¿Cierto? Todo esto en realidad es lo mismo y todo esto también está englobado en lo que se le conoce como existencias. Por ejemplo, si usted es un empresario que se dedica a producir derivados del trigo, usted tiene la obligación para que pueda producir de comprar materias primas, ¿cierto? Entonces va al mercado de productores y compra la materia prima que necesita, que es el trigo. Compra además algunos suministros, ¿cierto? Como puede ser levadura o algún otro grano que se necesite para la fabricación, por ejemplo, del pan. Todos estos insumos que son suministros y toda esta materia prima que viene a ser el trigo o además otros granos, está catalogado como existencias. ¿Qué son las existencias entonces? Son o están dadas especialmente para ser comercializadas y para que la empresa pueda generar rentabilidad o ganancias a través de la venta de estas. Estas existencias son muy importantes para la empresa y, como había dicho al inicio, pueden ser de varios tipos, ¿cierto? Las materias primas, que es lo que realmente se produce, se modifica y se convierte en algún momento en algún producto terminado. Los suministros, los envases, el empaque donde va contenido ese producto final, los suministros, ¿cierto? Algunos subproductos, algunos desechos que puedan también derivarse del proceso de producción son conocidos como existencias y tienen una característica básica. Son comprados o son producidos especialmente para ser vendidos. Esa es la finalidad principal de las existencias. En el balance general, que es un estado financiero, ¿dónde van ubicadas estas existencias? Bueno, pues le pertenecen al activo, porque es un bien que le pertenece a la empresa. Y específicamente están categorizadas generalmente, que no es igual a siempre, están categorizadas en el activo corriente. ¿Por qué están en el activo corriente? Recordemos el concepto de activo corriente, son todos los bienes y derechos que posee la empresa y que los va a convertir en dinero en un lapso inferior a un año. El caso de las existencias cumple con este requisito. ¿Por qué? Porque son adquiridas, en el caso sean mercaderías para comprar y vender, o son modificadas, en el caso sean materias primas, y tienen la finalidad, como había dicho anteriormente, de ser vendidas en el transcurso del ejercicio. ¿Con qué frecuencia se venden mercaderías, se venden productos terminados en una empresa? Se venden quizás de manera diaria, quizás de manera quincenal, quizás de manera mensual, ¿cierto? Y todos estos tiempos son inferiores al año en el cual nos restringe los activos corrientes. Entonces, las existencias, si es que uno va a leer el balance, están ubicadas en el activo corriente. Ahora, estas existencias que tienen la finalidad de ser vendidas, ¿cómo se determina finalmente el costo que nos va a dar después el costo de ventas? ¿Cierto? Entonces, el costo de las existencias está comprendido por todos los costos que derivan de su adquisición, ¿cierto? De su transformación, así como otros quizás necesarios para su instalación, ¿cierto? O para darles la condición y ubicación actual con la finalidad máxima de ser vendidos. Es decir, si es que usted vuelve a ser un empresario y está produciendo otra vez derivados del trigo, necesita traer el trigo quizás del puerto de Hilo, que es donde ingresa el trigo a nivel nacional, ¿cierto? Entonces lo que usted necesita quizás es, aparte del costo de adquisición, es también asumir el flete, ¿sí? Pongamos el ejemplo de que trae el trigo en un camión, usted aparte del costo asume además el flete, ¿cierto? Y además puede asumir el traslado de un punto de llegada al punto de destino que puede ser su fábrica, que es un gasto que también se tiene que asumir, según sea el trato entre comprador y vendedor. Todo esto, que es el costo mismo, el precio al que usted compró el trigo, el flete que usted asumió por el transporte y la descarga y puesta en su fábrica de la mercadería, de la materia prima, entonces es sumado y eso es determinado como el costo de las existencias.
¿cierto? Entonces, mucho cuidado, el costo de las existencias que nos va a dar después el costo de ventas para calcular nuestros estados financieros, no necesariamente o no solamente es el precio de ventas, sino hay algunos costos derivados de esto que tienen que ser asumidos como tal. Ya que estamos hablando de costo de ventas, existen algunos métodos de evaluación, es decir, cómo yo costeo, cómo le asigno un valor a las existencias que tengo en un almacén, que ya he producido y he vendido, ¿cierto? O a las existencias que en algún momento he comprado. Para ello existen algunos métodos de evaluación. Los más conocidos son el método PEPS, el método de lo primero que ingresa al almacén es lo primero que tiene que salir del almacén vendido. El método WEPS, lo último que ingresa al almacén es lo primero que debe salir. El método promedio, que es un promedio entre cantidad y costo. Y el método de identificación específica. Entonces, para evaluar, para que la empresa pueda contar con un costo de ventas que pueda usar en su proceso de costeo y posteriormente en la elaboración de su estado de ganancias y pérdidas y estados financieros, tenemos que estos tres métodos, estos muy conocidos, que es el PEPS, el WEPS y el promedio, nos dan, como vemos en el gráfico a continuación, tres costos de venta que son diferentes. El PEPS, por ejemplo, en un caso supuesto nos daría un costo de ventas de 92.000. El método WEPS nos daría un costo de ventas de 92.150. Ojo, es superior al PEPS. Y el método promedio nos podría dar, en un supuesto también, un costo de ventas de 92.066 soles. Entonces, si comparamos los tres costos de ventas, ¿quién nos da el costo de ventas mayor? El costo de ventas mayor nos lo está dando el método WEPS. Por lo tanto, a mayor costo de ventas, entonces eso quiere decir que existe para la empresa una menor utilidad bruta. Y si existe una menor utilidad, por lo tanto, existen también menores impuestos a pagar. Entonces, el método que nos está dando el mayor costo de ventas y por lo tanto nos va a dar al final la menor utilidad y el menor impuesto a pagar, es el método que la norma tributaria no permite utilizar, ¿cierto? Y nos da así la libertad para utilizar algunos otros métodos, con el método PEPS, el método promedio, identificación específica y algunos otros métodos más. Entonces, existen costos que emite cada método de evaluación que son diferentes y eso hay que tenerlo muy en cuenta al momento de cálculo de impuestos, inclusive la contabilización de las operaciones de la empresa. Pero bien, en un proceso de producción siempre existen materias primas o siempre existen existencias que se pierden en el proceso. Es algo natural de todo proceso de producción, por más tecnificado que esté, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de una empresa que produzca bebidas carbonatadas gaseosas, es normal que una parte del líquido en el proceso de envasado, por ejemplo, pueda vaciarse, pueda derramarse de los envases. Es normal que algunos envases, por algunos defectos de elaboración o las etiquetas, por un defecto también en la puesta de las etiquetas, los envases tengan que ser desechados, ¿cierto? Ese es un proceso normal. ¿Cómo se contabiliza esto? Bueno, para esto existe lo que se le conoce como las mermas y los desmedros, ¿cierto? ¿Qué es una merma y qué es un desmedro? ¿Cuál es la diferencia? La merma es la pérdida física, ¿cierto? Es una pérdida de orden cuantitativo, de cantidad, ¿sí? Por ejemplo, si en el proceso de producción de la harina de trigo se puede derramar un poco de harina en el proceso de envasado, es normal, eso es una merma, se perdió una cantidad de la producción, obviamente que no debe superar algunos valores estimados, pero por el contrario, el desmedro, ¿qué pasa si yo soy una planta productora de leche y la leche que se ha envasado y ya está como producto terminado se ha almacenado? Y en el almacén, producto de malas condiciones de almacenaje, se echó a perder la leche, se superó su fecha de caducidad o simplemente por la mala elaboración la leche ya está no apta para el consumo humano. Ahí entonces estamos hablando de una pérdida de orden cualitativo, de las calidades, de las características del producto terminado o quizás también de la materia prima. Entonces ahí entramos en el tema de los desmedros. Entonces, en un proceso de producción pueden existir mermas, que es una pérdida de orden cuantitativo,
¿cierto? Por causas obviamente inherentes a su naturaleza y a la naturaleza del proceso de producción. Y el desmedro, que es una pérdida de orden cualitativo, también inherente a su propia naturaleza, pero para que sea desmedro tiene pues que haber la mala práctica de un tercero, ¿cierto? Con alguna mala política de almacenaje, mala política de quizás producción. Estas mermas y estos desmedros, bien sustentados, bien acreditados ante SUNAT y con un informe técnico emitido por el especialista del caso, pueden ser utilizados para sustentar o nos ayudan a sustentar costos, ¿cierto? Es decir, y también pueden ser utilizados como gasto para efectos del cálculo del impuesto. Ojo, siempre y cuando estén acreditados por un profesional inherente al tema. Por ejemplo, si es que uno tiene una merma y un desmedro en su proceso productivo, ¿quiere decir que yo pierdo mi crédito fiscal? Que lo obtuve cuando compré con factura las materias primas que se han desperdiciado de alguna manera, pues no, uno no pierde su crédito fiscal, lo mantiene, siempre y cuando se cumpla con el requisito que mencionaba anteriormente, ¿cierto? Que se comunique a la SUNAT, que sea la instrucción de tales materias primas o productos terminados de acuerdo a los procedimientos que establece la Administración Tributaria y que estos también estén acreditados con un informe técnico como había comentado anteriormente. Entonces, las existencias en algunos casos es la razón de ser de la empresa, ¿cierto? Es a lo que la empresa se dedica, es perteneciente a su giro de negocio, es lo que la empresa compra y vende, es lo que la empresa compra, transforma y vende y que tiene sus métodos propios de costeo y que debe clasificarse siempre en el activo corriente del balance general. Bien, hemos concluido con la sesión correspondiente a las existencias. Mi nombre es Giomar Moscoso Segarra y nos vemos en la siguiente sesión.